Hoy día vamos a meditar y aprender del capítulo 2. Y el versículo central está en Ruth, capítulo 2, versículo 12. Ese es el versículo que vamos a usar como centro. Ruth, capítulo 2, versículo 12. Y le damos lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Inclinamos nuestro rostro. Amado Dios y bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, por poder, Dios mío, estar en tu presencia, estar en tu casa, compartiendo, Señor, esta rica enseñanza que hoy día tú nos quieres entregar a través de este precioso libro. Gracias, Señor, porque a través de su palabra recibimos fortaleza, ánimo, Señor. Usted a través de su palabra nos limpia, Señor, nos lava. Señor, usted nos dirige, Señor. Por eso le rogamos que usted tome esa dirección perfecta a través de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Sobre el instrumento de esta noche, Señor, úselo solamente para su gloria. Bendíganos, Señor, y únanos en un solo espíritu, y su presencia se haga sentir en nuestros corazones. Su voluntad se haga perfecta en nuestras vidas, y que esta noche, Señor, sea una noche especial para cada uno de nosotros. Amén. Sea su bendición en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Nosotros hemos venido un poco estudiando el libro de Ruth, y algunas cosas que deberíamos ir ya sabiendo. ¿Cuántos capítulos tiene? 4 capítulos. ¿Cuántos versículos tiene? 85 versículos. Si usted suma capítulo por capítulo los versículos, da un total de 85 versículos. ¿Cuánto tiempo de lectura se demoraría aproximadamente en leerlo? Acá dice, ¿sabe? 15 minutos. 15 minutos. ¿Ya? ¿Cuántos lo han leído completo? 15 minutos, ¿no? 20 minutos a mucho. ¿Ya? El autor de este libro se le atribuye a Samuel. En la fecha es de 1010 antes de Cristo. ¿Ya? El estilo que tiene este libro es narrativo, histórico y es corta. Es una historia corta, digamos. ¿Ya? El contexto del libro, el libro de Ruth, narra la fe en el Dios de Israel, de una moabita, y su consecuente inclusión en el plan de redención. Yo creo que esto ya lo vieron, ¿eh? El lunes. La fe de Ruth le permitió participar en el linaje del Mesías. ¿Ya? El tema, hay un tema especial, hay el tema de redención, hay un tema de fidelidad y la providencia de Dios. El versículo clave de todo el contexto del libro está en Ruth 1:16, cuando dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Lección, Dios honra la fidelidad y transforma historias simples en propósitos eternos. ¿Ya? Ahí vemos un poco la genealogía, ¿ya?, de estos personajes y el significado que tienen algunos. Vivieron 10 años en Moab. ¿Ya? Eso está todo, lo vimos, se vio en el capítulo 1. 10 años estuvieron en Moab. Ahí está Ofra, ¿ya?, que significa obstinación o rebeldía. ¿Y qué pasó con Ofra? Orfa. ¿Qué pasó con Orfa? Ella no se devolvió, se quedó en su tierra. No quiso ir. ¿Ya? Ahí aparece, de Belén de Judá, iba Elimelech, Noemí, que después pasó a llamarse Mara. ¿Qué significa Mara? Amargura. ¿Ya? Mire, imagínense, Elimelech significa Dios es rey. Kelión significa agotamiento. Maión significa enfermedad. Y sabemos que estos personajes murieron allá
en la tierra de Moab. Y Ruth, que dice acá que significa amiga. De ahí viene también todo el linaje de donde viene Ruth. Ahí dice Salmón, Raab, después viene Booz, Obed, Isaí, David, y de ahí de David viene el linaje de Jesús. ¿Ya? O sea, es bien importante. Algunos los significados también que los vimos, los vamos a ver rápidamente. ¿Ya? Noemí significa mi dulzura, agradable o delicia. Representa la felicidad inicial que luego se transformó en amargura por sus pérdidas, pero finalmente fue restaurada. Mara significa amarga. Ruth proviene de la raíz hebrea Reut y significa amiga, compañera o fidelidad. Su nombre define a la protección, su lealtad incondicional hacia su suegra. Boaz, ahí aparece Boaz también. ¿Qué significa Boaz? En él hay fuerza o en fortaleza. Elude a la fuerza y capacidad de este hombre rico para rescatar y redimir a la familia. La familia en Moab. Elimelech significa mi Dios es rey. Era el esposo de Noemí, cuyo nombre recordaba la soberanía divina en una época de crisis. Maolón, que significa enfermizo o languidez. ¿Ya? Kelión significa flaco, consumación o terminado. Mire estos dos personajes, ¿eh? Estos murieron jóvenes. Pero mire el significado de los nombres, cómo a veces el significado de los nombres repercutía en la vida. ¿Ya? Orfa significa la que vuelve la espalda o nuca. Ahí está, Orfa. Y ahí pasamos a lo que es el capítulo 2. Aquí más o menos el capítulo 2 narra la providencia de Dios. ¿Dónde? En el campo de Booz. ¿Ya? El tema central, cuando eres fiel en lo poco, Dios te pone en el lugar correcto. Qué gran lección, hermano. Qué gran lección para cada uno de nosotros, porque esta mujer fue fiel a Dios. A pesar de ser extranjera, fue fiel a Dios. Entonces esa fidelidad Dios la premia y la pone en el lugar correcto. ¿Ya? Ahí el versículo clave que leímos, que está en Ruth capítulo 2, versículo 12. La estructura literaria del capítulo. El capítulo 2 tiene 3 escenas que muestran la mano de Dios sin que Él aparezca. O sea, la muestran, se muestra a Dios, pero Él no aparece, digamos, quizás textualmente ahí, pero está ahí. Desde el versículo 1 al 7 aparece lo primero que es la casualidad. ¿Por qué quizás pensamos que puede ser la casualidad? A ver, ¿qué pasa en el capítulo 2? ¿Cómo empieza? Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Dónde fue exactamente? ¿Ya? Aquí Ruth no fue a cualquier lugar. No fue a cualquier lugar, hermano. ¿Ya? Entonces vemos cómo muchas veces en la vida nosotros decimos: fue casualidad. Pero a veces no son casualidades, sino que es Dios el que va dirigiendo todo. Aquí Dios estaba dirigiendo todo esto para llegar a una culminación, que después más adelante le vamos a ver cómo esto culmina en una bendición para Ruth y también para su suegra. Entonces, qué hermoso, hermanos, cuando nosotros pensamos en que hay un Dios con propósitos. Hay un Dios con propósitos, hermanos. ¿Que a nosotros nos cuesta entenderlo? Sí, nos cuesta. Somos duros para entender muchas veces, pero Dios tiene un propósito especial, hermano. No es casualidad quizás que tengamos que enfrentar a veces situaciones diversas de nuestra vida, pero todas aquellas situaciones, sepa que Dios va a llegar a un puerto, y ese puerto, si yo soy fiel y si usted es fiel, va a ser un puerto de bendición. Del 8 al 16, del versículo 8 al 16, habla de la providencia.
Vos muestra gracia y protección a Ruth. Aquí vemos cómo vos, un hombre quizás que no sabía nada de Ruth, pero cuando la miró, algo halló. Algo encontró en Ruth. ¿Ya? Que la miró, puso sus ojos en ella y preguntó, ¿qué es esa mujer? Y ahí le narraron la historia. Le contaron la historia. Esta es la que venía con Noemí. Noemí. Era bien conocida Noemí. Entonces, vamos viendo cómo Dios va proveyendo todas las cosas. Cómo Dios va usando su amor, no sé, es eso tan especial que Dios solamente lo tiene, hermano. Entonces, qué lindo es cuando el hombre se sujeta a la voluntad de Dios y vive bajo la providencia de Dios, bajo el cuidado de Dios. Y es Dios el que provee todas las cosas, hermano. A veces muchas veces nosotros pensamos, no, mi trabajo, no dependemos de nuestro trabajo. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que depender exclusivamente de la providencia de Dios. Aquí Ruth aprendió a vivir de la providencia de Dios. Y Dios fue tomando los instrumentos para que esa providencia pudiera hacerse efectiva en Ruth. Y a la vez en Ruth, también en su suegra. Entonces, qué lindo, hermano, cuando hay bendición en la casa de Dios. Y del versículo 17 al 23 está el informe. Aquí después se presenta Ruth delante de su suegra y le empieza a informar. Le empieza a informar detalladamente. Sabes que estuve acá, conocí a este varón, vos, y empieza a informar. Entonces, tenemos que se divide en tres escenas, que es la casualidad, la providencia y el informe. La casualidad del versículo 1 al versículo 7 dice: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Boz, sabemos lo que significa. En él está la fuerza. Se introduce como pariente y hombre rico. Ya el narrador nos da la pista. Este es el Goel. ¿Saben lo que significa Goel? ¿Usted no? Ahí lo dice. Goel significa redentor. ¿Quién redimió a Ruth? Vos. Se convirtió en el redentor. En aquel que la adquirió. En aquel que pagó un precio. ¿Quién pagó su precio? ¿Quién pagó mi precio, hermano? Fue Cristo, hermano. Cristo fue mi gol. Aleluya. Qué hermoso, hermano. ¿Me costó a mí? No me costó. No. Fue un sacrificio perfecto a través de Cristo. ¿Cómo? Mire, en estos libros Dios nos empieza a narrar y nos empieza a mostrar y nos empieza a enseñar cómo un hombre se convierte en un redentor. Y ahora nos muestra a través de Cristo cómo Cristo se convierte en un redentor para usted y para mí en estos tiempos. Que hermoso, hermano, poder saber que usted fue redimido. No a precio de dinero carnal, sino que a precio de sangre. Ruth dijo: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. Esto estaba en el contexto. A ver, busquemos Levítico 19, versículos 9 y 10. Y hermana Isabel, busque usted Deuteronomio capítulo 24, versículo 19. Vamos a leer alguna referencia para que estemos en el contexto de lo que sucedía en ese momento con Ruth. 19:10. Levíticos 19, 9 y 10. Cuando sigues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Y qué dice Deuteronomio 24, 19? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Amén. O sea, la ley mandaba dejar espigas, ¿para qué? Para las viudas, para los pobres, para los extranjeros, necesitados. Ruth
no era que anduviera mendigando. Ella no estaba mendigando, ¿no? Ella estaba recogiendo algo que estaba destinado para ella. Es diferente cuando quizás usted sale a golpear, le puede dar... No, ella no pidió nada, sino que fue a hacer algo que estaba dentro de la ley. Qué hermoso, hermano. Ella comenzó a trabajar dignamente para poder llevar alimento a su casa. Entonces, la aplicación de esto es que la fe sin obras está muerta. Tenemos que tener nuestra fe. El versículo 3, y aconteció que vino por casualidad el campo de Boz. La palabra hebrea mikret, que es igual casualidad, significa encuentro fortuito. Aquí, ¿con quién se encontró? Con Boz. Se encontró con Boz. En el versículo 4 y 7 dice, llega Boz y bendice a los segadores. Pregunta por Ruth. Ahí él pregunta, ¿quién es esa mujer? Boz ya sabía de Ruth. En el versículo 11 está eso. Dice, y respondió Boz, le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. O sea, él ya sabía sabía. Mire, qué importante, hermano. La fama de su lealtad. ¿Qué es lo que sabía? Sabía de la lealtad de Ruth con su suegra, que no la dejó, sino que se vino con ella, la acompañó, la cuidó, la está cuidando ahora. Qué hermoso, hermano. Esos pequeños detalles que muchas veces son tan importantes. La fama de su lealtad con Noemí le precedió, fue adelante. Tu testimonio habla por ti antes de que abras la boca. Qué importante, hermano, ¿no? Qué importante poder tener un testimonio, el cual vaya adelante de nosotros. Dice que quizás que nuestras palabras pueden producir muchas cosas, pero nuestros hechos son los que arrastran, hermano. En la escena 2, la gracia del Redentor, vemos ahí del versículo 8 y 9, Boz le da 4 instrucciones de protección. La primera, no vayas a espigar a otro campo, no te vayas a otro lado. Que le da una seguridad. La 2 le dice, quédate aquí con mis criadas. Comunidad, habla de comunión. Después, he mandado a los criados que no te molesten. Protección. ¿Ya? Cuando tengas sed, ve a las vasijas. Provisión. Habla seguridad, comunión, protección, provisión. ¿Qué es lo que ha sido Cristo para usted? Aleluya. Están estas 4 palabras ahí en nuestras vidas. Al saber de que yo tengo a alguien a mi lado que siempre me hace sentir seguro, que mis pasos no son inseguros, no son inciertos, sino que son con seguridad. Cuando yo me congrego, cuando busco, no sé, el alero de los hermanos, la comunión con los hermanos, ¿qué siento en mi vida? ¿Qué siente en su vida cuando usted tiene esa comunión con sus hermanos? Cuando siente esa protección de Dios sobre usted. Cuando siente que su Dios lo ha provisto. Esto es lo que sucedió con Ruth en este capítulo 2. Boz actuó como Cristo. Nos llama a su campo. Nos da seguridad, comunión, protección y nos da agua de vida. Hoy estamos bebiendo agua de vida. En el versículo 10, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Ruth reconoce que no lo merece, es extranjera, viuda, moabita, tenía triple desventaja, o sea, y si pensamos en todos estos factores, hermano, ella era extranjera, era algo que no tenía por dónde suceder. Ella era moabita, ¿ya? Yo creo que nuestro hermano Boris habló de quién eran los moabitas. ¿Quién eran los moabitas? A ver. Moabitas. Era lo que sacrificaban recién nacidos. ¿De dónde venían ellos? Descendiente de Lot. Descendientes de Lot. Y que venían de un insecto. Entonces, imagínense, de ahí empezaron a florecer estos moabitas. Y ahí fue una de las cosas cuando Dios le aconsejaba al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra prometida, tienes que raer con todo. Pero este pueblo no obedeció.
La frase central del capítulo: Jehová recompense tu obra, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aleluya. ¿Dónde nos estamos refugiando nosotros, hermano? Alas es igual que canat. Misma palabra del manto en 3:9. Imagen de un ave protegiendo a sus polluelos. Qué hermoso, hermano, es poder sentirse protegido por Dios. Vos profetiza sin saber. Ruth vino a refugiarse bajo las alas de Dios y terminará bajo el manto de vos, tipo de Cristo. Qué hermoso, hermano. Qué hermosa historia, hermano. Esta historia es una historia muy hermosa, muy romántica. Muy romántica. Cuando la leemos, produce como un romanticismo, porque es tanto, hermano, ahí. Se ve el amor, se ve a un hombre quizás que lo tiene todo, tiene para elegir a cualquier mujer y pone sus ojos en una extranjera. ¿Ya? Pero, como dice Dios, Dios es perfecto, hermano. Dios es perfecto. ¿De quién es este campo? El nombre del varón es vos. Noemí explota de gozo, pasa de Mara. En el capítulo 1, recuerde usted que ya no me llamen más. ¿Ya? No me llamen más. Noemí, llámenme Mara. Amargura, tengo amargura. Mira, estoy sola, digamos, perdí a mis hijos, perdí a mi esposo. Llegué sin nada. Pero ella llegado con Ruth, acompañada, hermano. Pero en ese momento, cuando quizás sucedió todo esto que sucedió en el capítulo 2, yo creo que Noemí explotó de gozo, de alegría, hermano. Y eso es lo que el Señor tiene que producir en nosotros: gozo, alegría, contentamiento, a pesar de que muchas veces vivimos como en el capítulo 1. ¿Cuántas veces hemos vivido como en el capítulo 1, hermano? Tristes, amargados. ¿Cuánto hemos llorado? Quizás muchas veces, hermano. Si, así como con Noemí, ¿cuántas veces nosotros, hoy en estos tiempos, hemos tenido que pasar por ese cuadro? Pero hay un capítulo 2, hermano. Hay un capítulo 2 que nos promete la redención, que nos promete protección, que nos promete el cuidado de Dios. Aparece la palabra Goel, redentor con obligación legal. ¿Cuál era la obligación que tenían que tener? ¿Cuáles eran los requisitos? Y aquí uno ve estos requisitos y dice: bueno, esta mujer no tenía poco. Ser pariente, tener poder y querer redimir. Vos tenía que ser pariente, tenía que tener poder, ¿ya? Dinero, digamos, posesión, y querer redimir. Cuando vemos a Cristo, el Hijo de Dios, que tenía todo el poder, hermano, y Él quiso redimirme a mí, y Él lo quiso redimir a usted, hermano. Qué hermoso. Vos cumples estos tres tipos perfectos de Cristo. Estuvo, pues, junto con los criados de vos, espigando. Ahí estuvo, hermano, trabajando. Los temas teológicos de este capítulo 2, el primero es la providencia. Dios mueve reyes, campos y casualidades. En Romanos 8:28 dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. No está diciendo algunas. Todas las cosas, hermano. Y entre ese todo, muchas veces, está lo bueno, está lo malo que nos puede pasar. Está todo. Pero todo aquello ayuda en bien a los hijos de Dios. Por eso es que tenemos que tener a Dios siempre ahí en nuestra vida. Y que nuestra fe nunca muera. La gracia es un tema también teológico de este capítulo. La gracia, la ley. La ley decía: deja espigas. Vos dijo: deja gavillas y dale de comer. Así es Cristo con nosotros. Dios no nos da lo peor, siempre nos da lo mejor, hermano. Siempre se preocupa de darnos lo mejor. Se presenta como el refugio en el versículo 12. Ruth vino bajo las alas de Dios. Antes de ser esposa de vos, fue hija de Dios. Aleluya. Qué hermoso. El testimonio, la reputación de Ruth abrió puertas
Se ha contado todo lo que has hecho. La reputación. Aquí vemos Cristo en Ruth 2, la tipología. Vemos a vos, pariente cercano. Vemos a Cristo, que Él se hizo hombre. Hay una referencia, no la vamos a leer, pero para que usted la tenga ahí. Vos era rico. Cristo se hizo pobre por nosotros. Vos era dueño del campo. Cristo era dueño de la viña. Vos protege a la extranjera. Cristo salva a los gentiles. Vos da pan y agua. Cristo es el pan y el agua de vida. Vos extiende su manto. Cristo nos cubre con su justicia. Cuando nosotros estamos aquí en este capítulo 2, hermanos, tenemos que aprender, y esto nos enseña, también espigando, trabajando duro, es un trabajo también, espigar, trabajar. Nos habla de que sé fiel en lo pequeño, Dios te está llevando a tu campo de voz. ¿Estamos trabajando? ¿Estamos esforzándonos? Que el Señor nos ayude, hermano. Porque Ruth tuvo que trabajar, ella no le llegó en bandeja todo. Ella no llegó ahí y se sentó, no, sino que ella por las suyas tuvo que ir y empezar a tomar las gavillas, empezar a juntarlas. Aleluya. Seremos capaces nosotros de trabajar. De trabajar, hermano, duro. ¿Cuántos queremos seguir trabajando? ¿Cuántas veces nos cansamos, hermano? A veces nos cansamos. Sintiendo que es casualidad. No lo es. Dios va delante de ti preparando el camino. Las casualidades muchas veces no existen para nosotros. Solamente existe la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces creemos, oye, casualmente te vi? Pero ese verlo era con un propósito. ¿Cuántas usted ha visto a alguien y ha dicho, oye, es casualidad? No es casualidad. Porque uno de los dos necesita algo. Y uno de los dos tiene que ser instrumento para fortalecer, para animar, para llevar palabras de aliento. Nada en esta vida, hermano, existe por casualidad. Siempre hay un propósito de Dios detrás de todas las cosas. Necesitando provisión. Ven al campo del Redentor. Ahí hay pan, agua y protección. Aleluya. ¿Cuántos vamos al campo del Redentor? A buscar estas provisiones. Nos falta pan. Nos falta palabra de Dios. Hay palabra de Dios en el campo del Redentor. Hay agua. Hay protección. ¿Cuántas veces dice sintiendo que no merece? La gracia no se merece. ¿Sabe? Se recibe. Por gracia sois salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Por eso que en esta noche en las cuales hemos podido quizás ver algunas cosas bien puntuales y quizás a la rápida de este capítulo, es para que nosotros lo apliquemos a nuestra vida personal. Que aprendamos de Ruth como mujer, aprendamos. ¿Qué es lo que tuvo Ruth? Ruth fue una mujer con iniciativa y trabajadora. Fue una mujer sumisa. Fue fiel a la palabra dada. Humilde, respetuosa y prudente. De buen testimonio. Agradecida. Y ahora vemos vos. ¿Qué aprendemos de vos? ¿Qué aplicación podemos darle? Aprendemos de vos como hombre y jefe. Un hombre piadoso hacia los demás. Un hombre sujeto a la ley. Sensible a las necesidades. Que juzga según Dios, no conforme el hombre. Y el más importante,
un hombre de gracia. Entonces, este capítulo 2, hermano, es un capítulo que nos habla de esta provisión tan especial que Dios nos da, de este cuidado que Dios quiere entregarnos, de esta providencia, de esta quizás casualidad, una aparente casualidad, pero no fue casualidad, fue una obra directa de Dios. Por eso que en esta noche, este capítulo 2 de Ruth nos deja una clara enseñanza a cada uno de nosotros, hermanos. No podemos hacer las cosas como nosotros queramos. No podemos hacer lo que nosotros queramos, hermano. Si nos hemos ceñido esto del Evangelio, tenemos que ceñirlo a lo que el Evangelio hoy día nos dice. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que día tras día podamos ir a aprender a cultivar nuestra vida. Y que el Señor a través de su palabra pueda producir esto especial a través de este libro. Este libro de Ruth que nos está dejando grandes enseñanzas. Grandes enseñanzas para nosotros. Un libro tan corto, pero un libro tan rico, hermano, en gracia de Dios. Así que nos vamos a disponer a orar, dándole gracias al Señor por esta palabra, que el Espíritu Santo de Dios dé lo que quizás nosotros no hemos dado, y que la presencia de Dios siempre esté entregándonos eso tan especial que necesitamos. Oramos delante del Señor. Amado Dios, bendito Padre Celestial, te agradezco en esta noche, Señor, el haber sido portador de tu palabra. Quizás, Señor, cada uno de nosotros se va con una enseñanza especial. Esta mujer, Dios mío, como fue Ruth, fue una mujer que vio tu gloria. No siendo, Señor, israelita, pudo contemplar, Dios mío, tu gran amor hacia ella. Y nosotros, Señor, ¿quiénes somos? No somos nada, Señor. Somos algo tan pequeño, pero esto pequeño usted lo ha engrandecido. Su nombre se ha glorificado en cada uno de nosotros. Por eso, Dios mío, ayúdenos para poder seguir adelante. Seguir esforzándonos, Señor amado, a cultivar lo que usted pone en nuestras vidas, Señor. A atesorarlo, a guardarlo, a cuidarlo, Señor. No ser como esa mujer, Dios mío, que no quiso seguir a su suegra, sino que quiso permanecer ahí en ese lugar. Sino que coloque en nuestras vidas fidelidad. Que seamos fieles, Señor. Que podamos mostrar esa fidelidad sirviéndole, Señor. Agradándole a usted por sobre todas las cosas. Gracias, amado Dios, porque usted conoce nuestras vidas. Y usted sabe, Señor, que le amamos. Que le amamos, Señor. Y que le pedimos perdón, Señor, porque muchas veces le fallamos. Pero yo sé, Dios mío, y entiendo que usted nunca falla. Porque usted es perfecto. Gracias, Señor Jesús. Y bendiga su palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y su bendición sea en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.